Bueno, continuando con la parte que ya fuimos viendo con .NET, que eran las pruebas unitarias. Ahora vamos a ver un poco la parte de open source y vamos a ver un poco la plataforma eh, con las siguientes tecnologías. Vamos a ver Angular, que como bien saben, Angular es un framework para hacer páginas web. Vamos a ver un poco de Jasmine, que Jasmine es un framework justamente para hacer unit test en JavaScript. Y Karma, que es un test runner, que es la tecnología que nos va a permitir coser los unit tests. Y todo esto lo vamos a ver con una plataforma Angular Clean. También se puede ver todo esto y esta configuración se puede hacer desde cero, pero eso nos tomaría mucho más tiempo configurar y lo que queremos ver en esta parte del curso es entrar directamente a hacer los unit tests. Entonces en este video vamos a tener listo nuestro proyecto y todas las cosas que necesitamos. Entonces podemos comenzar. Lo primero que vamos a utilizar es Visual Studio Code. Entonces aquí van a entrar a este link y van a instalar este instalador para Windows. Ustedes se lo descargan y se instalan y inmediatamente les va a instalar. No hay ninguna complicación en esto. Yo ya lo tengo instalado y les va a abrir esta ventana de acá. Una vez que tengan esto, lo siguiente que vamos a necesitar es el Node.js en sus máquinas. Este video se los grabo asumiendo que lo vamos a hacer en nuestras casas y que no todos tienen instalado todo lo que vamos a necesitar. Entonces, esta serie de videos los estoy haciendo justamente como para que no perdamos mucho el tiempo en clases para poder tener todo listo para ponernos a trabajar y en clases directamente entramos en los ejercicios. Si se han dado cuenta, cuando hemos hecho unit test todo con .NET, en el laboratorio ya estaba todo instalado, ¿no? Y en sus casas también instalar .NET es prácticamente darle siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, pero para cuando trabajamos con open source, ya no es una plataforma como la plataforma de .NET que nos instala todo, ¿no? Entonces hay que instalar todo por partes. Entonces, tal vez la mayoría de ustedes ya tengan conocimiento, pero bueno, estos videos son complementarios para las personas que tal vez necesiten algo de ayuda, ¿no? En esta instalación. Entonces, Node.js también le hacen un clic aquí y les va a descargar el instalador y igual lo instalan siguiente, siguiente, siguiente. Con esto no habría mayor complicación. Después de hacer esto, lo que vamos a instalar es el Angular CLI, que es la plataforma sobre la que vamos a trabajar. Esta plataforma nos permite directamente poder crear proyectos basados en Angular. Entonces, si se vienen acá, simplemente van a coser en una ventana del Command Prompt, ya que asumo que vamos a estar trabajando con Windows, la mayoría. Y después de aquí, cuando necesitemos algunas cosas, ya nos vamos a migrar a Linux, ¿no? Entonces simplemente van a copiar este instalador y lo van a instalar. Y eso les va a instalar automáticamente. Después, una vez que tengan instalado esto, eh, vamos a poder ver qué versión tenemos instalada. Yo aquí, por ejemplo, en mi máquina tengo instalada la versión 8.3.12. Entonces, con eso ya nos va a bastar para poder trabajar. Después, una vez que tengamos esto, en eh, el siguiente paso sería crear un proyecto. Entonces, entonces aquí nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar Demo Unit Test y vamos a entrar a esa carpeta. Y aquí, si se fijan, aquí ya nos va dando algunas ayudas de cómo crear un proyecto.
Aquí nos dice que con ng new project, entonces ya podríamos crear el proyecto. Primeramente, lo que quiero es que verifiquen qué versión les ha instalado. Eh, la versión de Node. Eh, yo, por ejemplo, tengo la versión de Node, la 12.9.1 y la npm. Tengo instalado la versión 6.10.2. Entonces, con eso estaría bien con la instalación de Node, ¿no? Que no verificamos. Y entonces aquí dentro de la carpeta demo unit test voy a crear mi primer proyecto. Si se fijan aquí ya en la página de Angular ya nos dice cómo crear un proyecto de Angular. Entonces ahí vamos a crear con ng new y nuestro primer se va a llamar pruebas. Y esperamos un momentito a que nos vaya creando. Me dice que si yo quiero agregar routing, como a nosotros no nos interesa mucho eso, le vamos a decir que no. Y nos dice qué proyecto de estilos quiere que agreguemos. En mi caso yo lo voy a dejar como CS. Tampoco vamos a hacer nada con eso. Entonces me va creando mi nuevo proyecto. Y voy a pausar un momento el video hasta que termine. En su caso ustedes esperen a que termine y nos vemos. Entonces si se fijan ya ha terminado. Y tengo algunos warnings, pero no me interesa mucho eso. Entonces voy a entrar con Visual Studio Code y voy a abrir justamente ese folder. Lo creé justamente en C Users Unit Test y aquí lo tengo, la carpeta, y directamente me abre. Y si se fijan ya tiene esto una estructura. Y lo que podemos hacer ahora es levantar, aquí pueden ver la terminal y me va a abrir una terminal. Entonces con esta terminal de aquí es con la que yo estoy acostumbrado a trabajar. Ustedes pueden usar la terminal que quieran o pueden instalarse cualquier otra. Y aquí para hacer correr el proyecto, si se fijan aquí tiene el app y aquí tiene un HTML por defecto que es el que va a levantar y tiene aquí algunas pruebas. Si se fijan aquí, estas pruebas es las que vamos a ir aprendiendo a hacer en el curso en esta semana. Conmigo vamos a ir viendo algunos, en los videos vamos a ir viendo algunos casos básicos y en las clases presenciales vamos a complementar. Pero primero hagamos coser nuestro proyecto de Angular. Para hacerlo coser es ng serp -o para que les abra en el explorador. En mi caso lo va a abrir en Chrome porque ese es mi explorador por defecto. Está compilando y esperemos un segundo a que abra. Si se fijan aquí estas pruebas, es un lenguaje similar. Bueno, me lo ha abierto en internet en Edge, pero no importa. Entonces me lo abre en este puerto en localhost 4200, crea un servidor eventual para que pueda levantar. Y si se fijan, este es el HTML que está, ¿no? Entonces no vamos a hacer nada todavía con esto, con esta parte. Lo que a mí sí me interesa es esta parte de las pruebas. Entonces vamos a parar esta cosida. Y si nos venimos aquí al package JSON, vemos que en la estructura hay un package JSON y nos fijamos que Angular ya por defecto instala lo que es Jasmine e instala lo que es Karma. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada aquí y gracias a eso es que yo puedo utilizar un comando que es el ng test. Y si se fijan,
justamente estas pruebas que les decía aquí, que es este estándar que se usa, ¿no? De naming, que se pone el nombre del componente y spec.ts. Entonces, en este archivo, ahí fíjense, hay una, dos y tres pruebas. Entonces, no importa si por ahora no las entendemos, lo importante es que veamos que son tres pruebas y esta es la estructura que maneja Jasmine para hacer sus pruebas. Entonces, esas tres pruebas son las que las hemos levantado y si se fijan, entonces aquí nos levanta eh, un servidor en el puerto 9876 igual y nos dice que ha cosido tres specs. Entonces, y hay cero fallidos. Entonces, el que ha cosido es el shell create de app. Entonces, es el primero. Luego crea el shell hub a title pruebas, que es el nombre que le dimos. Entonces está pasando ese test y should render title, ¿no? Y que sería este de aquí. Entonces, que serían como tres pruebas eh, como de ejemplo, que las estoy cosiendo yo en mi servidor. Entonces, eso sería el cómo tener preparado nuestro ambiente como para poder coser. Nosotros vamos a ir haciendo sin meternos mucho en qué es Angular ni cómo funciona. Tal vez en algún momento lo vayamos viendo porque la aplicación que yo estoy preparando para ustedes es una aplicación en la que podamos hacer automation sobre Protractor. Entonces, tal vez para coser vamos a ver algunos comandos como cómo descargarlo, cómo coserlo, cómo instalarlo y ese tipo de cosas, pero no vamos a ver tanto un poco de la estructura, digamos, el routing, yo les voy a explicar, y los servicios, y vamos a ver si lo conjuncionamos con nuestro proyecto de APIs o si lo hacemos aparte. Yo siempre voy evaluando lo, para que los ejemplos sean lo menos complicados posibles, ¿no? Porque hacerlo a veces con un proyecto grande, entonces como que nos complica y no nos deja ver la esencia de lo que queremos aprender o del tema que queremos aprender, como en este caso es eh, los unit tests, ¿no? Entonces, eh, eso sería todo por este video para que tengamos listo nuestro entorno y esto vayan haciendo esta semana, cosa de que, bueno, el fin de semana que viene vamos a ver Selenium, pero de todas maneras con esto vayan ustedes viendo y hagan coser esto, cosa de que cuando lleguemos a esta parte ya no tengamos que ver esto en clases. Bueno, ha sido un gusto, buenas noches y gracias.